Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Frecuentemente encontramos una fuerte contraposición entre los relatos de las civilizaciones antiguas sobre lo que aconteció a su propia nación y lo que nos cuenta la corriente oficial sobre la historia del mundo. Debemos de pensar entonces que todo lo que las primeras civilizaciones humanas dejaron escrito en piedra era una fabulación de sus simples mentes. Sí, esas simples mentes que fueron capaces de realizar algunos de los portentos arquitectónicos que todavía nos maravillan hoy en día. Vamos a exponer la información que se encuentra escrita en las paredes del famoso templo de Edfu en Egipto, una edificación dedicada al dios Horus que se sitúa en la ciudad de Edfu, de la que recibe su nombre, y que se encuentra en la orilla occidental del Nilo y es uno de los templos de mayor tamaño y mejor conservados del país a día de hoy. Y que, si bien fue erigida durante el periodo tolemaico hacia el año 200 a.C., en el que los griegos tuvieron control de esta nación, según se relata, se construyó siguiendo las normas por las que se debían guiar las construcciones de los antiguos templos egipcios, y el relato de lo que se expone en sus paredes hace alusión a un tiempo mucho más antiguo, mucho más de lo que podamos imaginar, y desde luego no se corresponde con la historia oficial de la nación. En los muros interiores de este templo se halla escrita una tremenda cantidad de información sobre temas como la construcción del mismo templo con sumo detalle, e incluso se menciona la popular disputa entre los dioses Horus y Seth. Conocemos estos textos principalmente gracias al egiptólogo francés Émile Chasinac, que fue el primero en copiar y publicar las inscripciones que aguardaban en las paredes a ser descifradas. Esta ingente labor le llevó 40 años. Se llevó a cabo entre 1868 y 1948. Consiguió completar la reproducción de los textos en un total de 14 volúmenes, con más de 3.000 páginas, de los cuales 8 se dedicaron a la reproducción de los jeroglíficos, 2 comprendían dibujos y bocetos, y los 4 restantes comprendían fotografías de los mismos textos originales. Gracias a esta labor se facilitó en gran medida la traducción de lo que en estas paredes se encuentra escrito. ¿Y qué es lo que los antiguos egipcios consideraron tan importante como para dejar escrito en las paredes de este templo? Esta increíble cantidad de información se refiere principalmente a la religión y a la historia política de la nación, pero hay otro interesante tema que los antiguos sacerdotes egipcios expusieron en los muros del interior de este edificio, que nos habla de un tiempo bruscamente arcaico. Son unos relatos y relieves sobre ciertos eventos que, a priori, podrían considerarse mitológicos, pero que se refieren a la creación del mundo y, en última instancia, del mismo templo, describiendo la historia de los poderosos seres que llegaron aquí y cómo tuvo lugar la creación por su parte en un tiempo mucho anterior a cualquier faraón. Este tiempo se conoce como Zep Tepi, también llamado primer tiempo o tiempo de los dioses, y se conoce como una edad dorada en la que todo era perfección. No existía la enfermedad, ni la muerte, ni la ira, ni ningún tipo de conflicto. En este tiempo tuvo lugar la llegada de un grupo de dioses que arribaron en una barca celestial procedentes de las estrellas, antes del origen del mundo. Unas entidades a las que se les llama en estos relatos los primordiales o Neteru. Una vez aquí, hicieron retroceder a las aguas del oscuro abismo y la oscuridad primordial desapareció. Después, fueron flotando hasta el agua y alzaron el montículo primigenio, una especie de isla en mitad de las aguas a la que hicieron su lugar de residencia. Pero en el principio, estas entidades no tenían forma, no tenían cuerpo. Eran unas entidades sin nombre, en una forma insustancial, que existían ya antes de la creación y que no tenían progenitores. Eran poderes creadores, y muchas veces los textos del templo se refieren a ellos como los más ancianos o los señores de la luz. Así que, tras sacar a flote una isla sobre el mar, decidieron crear unos cuerpos físicos sólidos para sí mismos y así poder asumir una forma física con la que habitar esta nueva tierra.
y se dice también que en el centro de este montículo primordial se emplazó un lago o una piscina y es alrededor de la misma donde precisamente habitaron. Un tiempo después, apareció un segundo grupo de entidades, de carácter más misterioso, que fueron denominados los sabios y que eran liderados por otra entidad, diferente a las del primer grupo, que en estos relatos se identifica con un halcón, al que llaman el alado, lo que podría establecer una referencia clara con el dios Horus. Los primordiales, el primer grupo de entidades, se constatan en los textos como los responsables de sentar las bases para la construcción del mundo y su creación, pero con la llegada de este segundo grupo de dioses, son los sabios en una nueva tierra los que comienzan a construir y a dar forma a la civilización, pues los primordiales ya habían creado al ser humano en su isla, y allí residieron todos, el primer dios creador, sus primordiales y los sabios. Según estos textos, poco a poco estos sabios también fueron reemplazados por otro grupo de entidades, los Shem-Suhor, al servicio de Horus, el dios halcón, que aparecen mencionados como soberanos de Egipto en el canon real de Turín y a los que se les llama Ahku, lo que se traduciría como espíritus transfigurados, pero en el templo también se hace mención a que este grupo estaría asimismo al servicio de otras dos entidades superiores, llamadas Wa y A. Pero algo sucedió fuera del plan en la perfección de estas entidades, y es que un terrible, rápido y demoledor cataclismo sobrevino sobre la isla, acabando con ella. Las aguas inundaron las mansiones de los dioses y se tragaron esta tierra, acabando con casi todos sus habitantes. Una desconcertante fatalidad que algunos autores piensan pudo haber sido producida por un elemento de la propia isla, tal vez un elemento tecnológico de los dioses, pues se menciona que había un objeto que precisamente se encargaba de iluminar la isla y que, al emerger de la misma, sumió a estos dominios sagrados en la más absoluta oscuridad. Los supervivientes de aquella desgracia fueron los que llegaron a las nuevas tierras, a Egipto, y se convirtieron en los dioses constructores que prepararían lo que se convirtió en el antiguo Egipto, y se encargaron de sentar las bases de la civilización egipcia. Se menciona al dios Ta como primer dios gobernante sobre la nueva tierra, un dios constructor, maestro, artesano, arquitecto y albañil. Un ingeniero que se encargó de ganarle tierra a las aguas y de construir las primeras ciudades. Una figura fácilmente identificable con el dios Enki de la mitología sumeria, del que también se dice que era un dios constructor que se encontró la tierra inundada y que tuvo que trabajar para ganarle terreno a las aguas en el mito titulado Enki y la ordenación de la tierra. Por otro lado, también se menciona al dios Osiris y a su consorte Isis como uno de los primeros reyes de esta nueva edad, y que únicamente los sabios y los Shem-Suhor conocían la sagrada información de cómo los templos debían de ser construidos. Otro aspecto interesante es que en la mitología egipcia existían varios mitos de la creación diferentes, y que el aquí descrito no era entendido como el principal. Encontramos que los diferentes mitos de la creación tienen varias características en común, pero que dependiendo del culto existen variaciones, sobre todo en lo referente a qué dios fue el encargado de llevarla a cabo. Así, los principales cultos eran el de Heliópolis, el más importante, el de Hermópolis, el de Tebas y el de Menfis, en el que se comprende el relato sobre Zeb-Tepi. En cualquier caso, como ya vimos en el vídeo donde estudiamos el canon real de Turín, los antiguos egipcios estaban convencidos de que los primeros reyes de su nación no fueron hombres mortales, sino otras entidades, los dioses. Y por supuesto es muy importante resaltar el paralelismo que existe entre este relato y el conocido mito de la Atlántida, una antigua tierra que fue tragada por las aguas con una inmensa devastación en un cataclismo que fue fatal para sus habitantes y que dejó muy pocos supervivientes. Podríamos atrevernos a pensar que, en efecto, el relato que nos exponen en el templo de los antiguos sacerdotes egipcios hubiera sido real y no una mera fabulación.
y que se refiere al mito del hundimiento de la Atlántida. De haber sido cierto, el relato de una catástrofe tal se hubiera mantenido en la cultura de las primeras naciones, pues sería un evento difícil de olvidar. ¿Están relacionados estos dos relatos? Son unas preguntas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!